Hola, en este video haremos una breve introducción al tema de los agentes inteligentes. Recordemos que la inteligencia artificial ha sido estudiada desde distintos enfoques. Uno de ellos será el enfoque del actuar racionalmente, de donde surge el concepto de los agentes racionales. Así que uno de los elementos centrales será discutir qué es un agente y qué es un agente racional. De esta manera, bajo el enfoque de el actuar racionalmente, el elemento central será el agente. El agente entonces vamos a entenderlo como cualquier entidad que es capaz de percibir su ambiente e interactuar con él. La percepción del ambiente el agente la hará a través de sus diferentes sensores, aquellos elementos que permitan observar características del entorno y los cambios que el agente intente producir en el ambiente lo hará a través de sus actuadores. A través de los actuadores generará acciones que se esperan cambien el ambiente para que cuando el agente vuelva a hacer una nueva percepción, pues pueda tomar tal vez una decisión distinta. Es común entonces entender a los agentes como elementos abstractos que tratan de estar interactuando con los diferentes ambientes a partir de las acciones. ¿Cuáles serán estas acciones? Pues dependerán de las capacidades del agente y de lo que el agente pueda percibir. Así, las percepciones son un elemento central al hablar de las capacidades de los agentes. En el contexto de los agentes entenderemos que una percepción será el valor de entrada que el agente capta en un instante dado. El valor de entrada que capta a través de estos sensores que puede tener el agente. Si vemos la similitud con un agente humano, pues podríamos ver el ejemplo donde un humano toca un objeto caliente. En ese instante, la percepción de sentirse quemado en la mano es la percepción que se transmite hacia el sistema de toma de decisiones del agente humano e inmediatamente se retira la mano de ese objeto. A partir de estas percepciones instantáneas podemos obtener una secuencia de percepciones que son las que conforman todo el historial de lo que el agente ha podido percibir. Y esto entonces es lo que llevaría a un agente humano a aplicar este conocimiento para acciones futuras. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un guante de cocina, muy probablemente es porque ya percibimos previamente que al sujetar estos objetos calientes nos podríamos llegar a quemar. Las percepciones serán el elemento central del comportamiento de la gente. En una primera aproximación hacia el estudio del comportamiento de la gente, no nos importará demasiado cómo lo hace, sino qué es lo que el agente es capaz de hacer. De esta manera, las acciones que el agente generará dependerán de la secuencia de percepciones observadas hasta ese momento. No se espera que nuestro agente sea capaz de tomar acciones en base a suposiciones. Esto es lo que distingue mucho del comportamiento de los agentes contra el comportamiento humano. Muchas veces el comportamiento humano está dirigido por las suposiciones que el humano hace de las posibles acciones. En el caso de los agentes, al menos en esta noción inicial, estaremos suponiendo que los agentes solo tomarán acciones, las acciones que correspondan a lo que ha percibido. De esta manera, el comportamiento del agente puede ser estudiado en términos de la relación entre las posibles percepciones del agente y sus acciones. Esto plantea dos conceptos importantes alrededor del estudio del comportamiento del agente. El primero es la función del agente, que especifica cómo un agente se comporta ante todas y cada una de las posibles percepciones. Más formalmente, si O es el conjunto de todas las posibles percepciones y A el conjunto de las posibles acciones,
Entonces, la función del agente mapeará las posibles secuencias de percepciones con las posibles acciones. Así, la función del agente será la descripción más abstracta del comportamiento del agente. Mientras que el programa del agente será una implementación concreta que relaciona de manera específica las percepciones y acciones del agente, además que estará codificada para ser ejecutada en un sistema de símbolos específico, conocidos como la arquitectura del agente. Consideremos un agente sencillo, una aspiradora simple que interactúa en un ambiente muy pequeño. El ambiente solo tiene dos posiciones, el área A y el área B. El agente solo puede percibir si se encuentra en alguna de estas áreas y si dicha área está sucia o está limpia. Las posibles acciones del agente serían moverse a la derecha, moverse a la izquierda y aspirar. Estudiemos entonces el comportamiento del agente a partir de las posibles percepciones y las acciones que están asociadas con este comportamiento. Como se puede observar en la tabla que tenemos del lado izquierdo, nosotros podemos observar que el agente percibe que está en el área A y que el área A está limpia. Entonces la acción correspondiente es moverse a la derecha. En el renglón 2 vemos que el agente percibe que está en el área A, pero que el área A está sucia y entonces puede aspirar. De esta manera podemos observar un comportamiento similar para cuando el agente percibe que está en el área B. Esto entonces es para el instante 1. Para el instante 1 el agente es capaz de percibir todas estas características que estábamos mencionando. ¿Qué pasaría para el instante 2? Pues para el instante 2 podría tener un conjunto de percepciones similares, es decir, en el instante 1 percibió que estaba en el espacio A y que el espacio A estaba limpio. En el instante 2 percibe que está en el área A y que el área está limpia y entonces la acción es moverse a la derecha. De esta manera nosotros podríamos analizar todo el comportamiento de la gente a partir de todas las posibles secuencias que pudiera tener, pudiera encontrarse en nuestro agente y poder entonces definir el comportamiento adecuado. Como puede imaginarse, pues implementar este comportamiento de esta manera pues no es nada práctico, por lo que nuestra función del agente pues sería esta tabla completa de todas las posibles percepciones. Lo que normalmente nosotros haríamos sería construir un programa del agente que sería una versión más simple de este comportamiento que está descrito acá y además que estará codificado para una arquitectura específica. El siguiente paso en el análisis del comportamiento del agente es analizar qué tan bien hace las cosas. Esto nos lleva a estudiar el concepto de racionalidad. Así, diremos que un agente racional será aquel agente que hace lo correcto. En el caso de nuestro agente limpiador, seguramente hacer lo correcto se referirá a limpiar correctamente los espacios o las áreas que el agente puede percibir. Eso entonces nos lleva a entender o analizar de manera más formal qué es lo correcto. Entonces, de acuerdo al concepto de agentes, pues estaremos hablando de que el concepto de agentes se refiere a obtener el mejor resultado posible, de acuerdo a las características de nuestro agente, de acuerdo con lo que el agente pueda percibir y con las acciones que el agente puede hacer. Imaginemos un agente que está avanzando y llega al borde de un precipicio. Lo correcto sería hacer la acción que lo lleve a no caer. ¿Cuáles son estas posibles acciones? Pues dependerá de las características de nuestro agente. En este caso, el agente podría saltar, podría volar o simplemente detenerse si sus capacidades lo permiten. Por lo tanto, es importante tener medidas de rendimiento que ayuden a la gente a elegir las acciones más apropiadas. Recordemos que se espera que las acciones de la gente transformen el ambiente. Lo esperado
es que la gente elija las acciones que transforman el ambiente en una serie de estados deseables. De esta forma, las medidas de rendimiento deben incluir criterios objetivos que determinan el éxito del comportamiento de la gente. Es muy importante señalar que la medida de rendimiento debe considerar las características de los estados del ambiente, no los estados internos de la gente, ya que la gente puede tener una opinión subjetiva de su propio rendimiento. De acuerdo con lo anterior, la racionalidad depende de 4 aspectos: la medida de rendimiento que define el criterio de éxito, el conocimiento previo del ambiente que tiene el agente, las acciones que puede realizar el agente y la secuencia de acciones percibidas hasta el momento en que se toma la decisión. Finalmente, un agente racional será aquel que para cada posible secuencia de percepciones elija aquella que se espera que maximice su medida de rendimiento, a partir de las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que el agente tiene. Para finalizar, les pedimos que analicen el comportamiento racional del agente aspiradora que acabamos de revisar. Esta lectura se puede hacer en el capítulo 2 del libro de Russell y Norvig, Inteligencia Artificial, un enfoque moderno.